nuestra pregunta ¿es el diablo una esencia o una descripción? Si el diablo es una esencia, vamos a ver quién es. Recuerde que esencia es igual a ser. Esencia es equivalente a naturaleza. Pero descripción revela un adjetivo que califica una función o que califica una acción. Entonces, ¿es el diablo una esencia o una descripción? Si a usted le gusta tomar nota, iniciamos nuestra conferencia. Vamos a basarnos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Lo voy a repetir: sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿es el diablo un adjetivo o un sustantivo? ¿Es una esencia o es una descripción? ¿Es un ser o es una función? El diablo no es una esencia. Le voy a decir por qué. Porque la palabra Mesías no es la esencia de Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. La palabra apóstol no es la esencia de Pablo. La esencia de Pablo es Pablo. Emperador no es un término, no es la esencia de Nerón. Jugador no es la esencia de Ronaldo. Presidente no es el nombre de Gustavo Petro. Son tan solo descripciones. Entonces, diablo, Mesías, emperador, jugador, presidente, César y otras descripciones no son esencias. Entonces, cuando usted describe algo, usted está describiéndolo por la acción que esa esencia, que es un ser o una persona, está haciendo. La palabra diablo es una descripción. El Satán o el diablo, recuerde que en el hebreo la palabra Satanás es Satán y en el griego es diabolos. El Satán o el diablo de la Biblia es una función de un rey, de un ejército, de una mujer o de un hombre que se opone a Dios, que se opone al bien, que se opone al orden, que se opone a la armonía y que se opone a la justicia. El rol o papel de quien describe el epíteto diablo es el de acusador, antagónico, enemigo, calumniador, agitador, subversivo, mentiroso. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona que haga el papel o la función o genere el acto o la actitud de acusar, de ser antagónico, enemigo, calumniador, agitador, subversivo, mentiroso, la Biblia le aplica el epíteto o la apodosis de la palabra diablo o Satanás. Entonces no es un invisible, sino un visible hombre en abierta oposición. Apártate de mí, Satanás, le dijo Yeshua o Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque el maestro lo satanizó. Fíjense que cuando el Señor mira a Pedro, no mira a un ser cósmico en Pedro, mira a un discípulo que está teniendo una actitud de oposición, porque Pedro le está diciendo: Señor, ¿cómo se te ocurre? No puedes ir a Jerusalén porque ahí te espera la muerte. Y entonces el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor lo satanizó? Le aplicó el epíteto o la apodosis de apártate de mí, Satanás. Porque Pedro se estaba resistiendo a que el Señor fuera a Jerusalén. Entonces, a esa actitud, a ese acto de oponerse al maestro, en la Biblia se satanizaba o se le aplicaba el término Satanás. ¿Por qué? Porque estaba, como dije, poniendo su mirada no en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En el primer siglo, todo se satanizaba a quien presentara un acto de adversidad. Por ejemplo,
Si nos trasladáramos al primer siglo y le preguntáramos a un rabí o a un judío, ¿quién es el Satán del primer siglo? ¿A quién creen ustedes que un judío, un rabí o un rabino señalaba? Señalaba al Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el opositor, porque el Imperio Romano era realmente el ejército dominante. Entonces, el diablo no es un ser angelical, es quien actúa como antagónico. Descubramos al león rugiente en 1 de Pedro 5:8, pero comencemos leyendo el 9. Dice el apóstol Pedro a los hermanos, le dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La pregunta es, ¿a quién debían resistir firmes en la fe los creyentes a quienes el apóstol Pedro le escribió la carta? Para que ellos entendieran, Pedro usó un símil o una comparación. Recuerden que un símil, una comparación, es un lenguaje de la Biblia. ¿Se acuerdan que cuando uno lee todas las parábolas de Jesús, todas tienen un símil? ¿A qué compararé el reino de los cielos? ¿A qué lo haré semejante? Entonces, cuando el Señor usó un símil, por ejemplo, como la parábola del sembrador, ¿sí? Utilizó un símil, ¿por qué? Porque cuando Jesús vio a los campesinos judíos sembrar la tierra, él entonces creó el símil o la comparación de la parábola del buen sembrador. Y el sembrador siembra. Y por eso más adelante el Señor explica que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hizo una comparación. Cada vez que se hace una comparación en el lenguaje de la Biblia, es porque se está utilizando un elemento de la naturaleza que va a traer luz o que va a traer una revelación o que va a traer realmente una enseñanza espiritual. Ahora, el apóstol Pedro le dice a los hermanos que hay un león rugiente que anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Y él les dice, pero resistan lo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿a quién debían resistir firmes en la fe? Pedro usó un símil o comparación para identificar a este diablo como un león rugiente. Corría el año 69 de la carta y faltaba un año para el año 70, donde el Señor en Mateo 24 profetizó la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, que históricamente sucedió en el año 70, que fue aplicada por los ejércitos romanos o las legiones romanas al comando de Tito. Entonces, en el año 69 de la carta de Pedro a los hermanos, estaba en acción la gran tribulación, consolidándose la persecución contra los judíos y los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba tomando el control sobre todo aquello que se levantara contra el dominio del Imperio Romano. O sea que el imperio era muy celoso contra aquel que se levantara como rey o se levantara como caudillo. El león, cuando uno estudia las figuras en la Biblia como el dragón escarlata, cuando uno estudia, por ejemplo, en la Biblia como el leviatán de Job, cuando uno estudia en la Biblia como la serpiente que tentó a Eva, cuando uno estudia en la Biblia la palabra león, siempre son animales que son utilizados como un símbolo sobre un rey o sobre una mujer o sobre un hombre para identificar el poder que tienen. Y aquí el apóstol Pedro usa el símil, la comparación, el león rugiente. El león es símbolo imperial, poder, símbolo de dominio, símbolo de intimidación. Y el rugido era presión, amenaza, exclusión social. Y por eso el imperio romano en el primer siglo buscaba
entre los de Cristo a quien devorar. Y solo le bastaba con infundir terror para doblegar las condiciones de los creyentes. ¿Se acuerdan que el Señor en Mateo 24, en el Sermón del Monte, le dijo a los discípulos que ellos iban a ser traicionados porque los iban a entregar en las sinagogas y en los concilios? Eso es un punto referente a que el terror, la amenaza y la acusación tratarían de doblegar la fe de los creyentes o hacer perder la fe. Entonces, cuando uno hace una lectura política del león rugiente, era terror psicológico y de coerción de las legiones romanas subiendo hacia Judea y Jerusalén para que los creyentes abandonasen la fe en Cristo. Y el buscador de creyentes, ese diablo que dice 1 Pedro 5:8, fue el imperio romano. Entonces ahí el apóstol no está hablando de un diablo cósmico. No, no apareció como una serpiente silenciosa para el engaño, sino que aquí en el símil apareció como un león rugiente para intimidar la fe de los creyentes. Yeshua o Jesús en Lucas 21:20 motivó a sus discípulos a velar y les dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, recuerden que en el primer siglo el único ejército que existía era el Imperio Romano. Y recuerden que el Imperio Romano venció al imperio de los griegos al comando de Alejandro Magno. Entonces, en la época de Jesús, por ejemplo, nació bajo el imperio de Octavio, bajo el emperador Octavio. Y luego, cuando vino la persecución, vino a través de Nerón y de Vespasiano hasta el año 70. Entonces, aquí en Lucas 21:20, el Señor le está diciendo a los discípulos: muchachos, ustedes tienen que velar, pero les voy a decir qué es lo que tienen que vigilar. Cuando ustedes vean por los caminos que Jerusalén empieza a ser rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, legiones romanas rodearon a Jerusalén. Y Pedro a los creyentes en su carta les dice que hicieran una vigilia, una vigilancia selectiva. Por eso el diablo les dice: anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque su propósito fue destruir la fe, debilitar la fe, quebrantar la identidad y la vulnerabilidad de los creyentes. Es decir, infundir temor para que ellos se apartaran de la fe en Cristo. Entonces, el apóstol les dice: resistan firmes en la fe. Y fue el rugido del león romano contra la fe en Cristo. Un devorador de creyentes fue el imperio romano. Y el imperio no fue un león dentro, sino alrededor de ellos, intimidando. Por eso es que el diablo no es una esencia, es una descripción de devorador. El león no devora al fuerte en vigilancia, sino al distraído lo atrapa y lo devora. Al que está aislado lo atrapa y lo devora. Al que está saturado de miedo lo atrapa y lo devora. Y por eso Pedro le aplica al imperio romano la expresión el león rugiente. Este león es un sistema híbrido y le voy a explicar hoy en día qué significa. Significa que opera en estructuras de poder. Hoy en día, un ejército puede convertirse en un león rugiente contra la fe cristiana. Hoy en día, estructuras políticas de cualquier partido pueden operar en estructuras de poder para prohibir que el evangelio sea predicado. Son estructuras de presión social, de gobierno. Se infiltran en la mente y emoción, intimidando y causando ansiedad y temor. Y se activa en momentos de debilidad. Entonces, ¿qué hay en el diablo? Hay descripciones, roles, protagonismo de oposición a Dios. Y este diablo es humano, es emperador, es imperio de tinieblas
y no es una esencia o ser cósmico y no es sobrenatural. Es un actor humano del mundo físico o político o militar. Su espíritu se llama destrucción, devorar. No es un espíritu poseedor, sino intimidor. Entonces, este diablo es un corazón de donde le salen los malos pensamientos de maldad. Por eso es que Jesús en Mateo 15:19 dice que es del corazón donde salen los homicidios, donde se planifica la maldad. Del corazón es donde sale el adulterio, donde se planifica la fornicación, de donde se planifica matar a un ser humano, del corazón. Por eso el corazón es el diablo. ¿Por qué? Porque diablo significa todo lo que se opone. Y por eso es que hay corazones que se oponen a Dios, corazones que rehúsan a Dios, y la Biblia le aplica el epíteto o la apodosis o el término diablo. Por eso uno dice, este tipo es el mismo diablo. ¿Por qué? Porque está revelando, haciendo descripciones de ataque, de disociación, de operación de maldad. Entonces, el diablo es el hombre llevándole la contraria a Dios. El rugido del león hoy puede ser una crisis económica producida por los empresarios diablos. Es una crisis social generando miedo al colectivo por los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los gobernadores de maldad. Es esta presión ideológica que busca silenciar las convicciones de la justicia, del orden, de la fe y de la paz. Son esas narrativas que amplifican inseguridad al mundo entero. Entonces, ¿quién ha causado este mal entendido sobre el diablo? Lo causaron los traductores del diablo, que en lugar de dejarlo como un adjetivo, lo escribieron en versículos de la Biblia como una esencia, siendo una descripción como la que se revela en 1 de Pedro 5:8. Recuerden que en la anterior conferencia estudiamos que San Jerónimo escribió la versión católica de la Vulgata. Y recuerden, y eso cualquiera puede estudiarlo en internet, y recuerdan que dijimos que San Jerónimo cometió un grave error con el término del diablo, porque cuando Jerónimo tradujo del hebreo al latín la palabra diablo, él encontró en el hebreo que diablo era un adjetivo, no era una persona, no era un ser, no era un ángel. Él encontró que era un adjetivo. Cuando uno encuentra que en la Biblia la palabra diablo es un adjetivo, entonces describe una función de oposición, de enemistad, de antagónico, de calumniador, de acusado. Entonces, ¿qué hizo Jerónimo? Cuando tradujo, cometió un gravísimo error, que casi ni siquiera los papas ni los católicos lo han visto. Pero esto es necesario comprenderlo. Entonces, tomó el término diablo como adjetivo y lo convirtió en un ser. Y por eso a ese ser, en la versión Vulgata latina, usted la puede leer, yo la he leído, Jerónimo le escribió la palabra Lucifer. Lucifer. Y por eso en la Iglesia Católica, Lucifer es el diablo. Y resulta que es un error donde aún Martín Lutero, que fue el protagonizador o el fundador del protestantismo, de donde viene todas las ramas evangélicas pentecostales desde el siglo XVI de la Reforma, tampoco Martín Lutero tuvo una revelación sobre el término diablo. Lo dejó ahí, como Jerónimo lo escribió, y por eso es que el ser del diablo entró como Lucifer al concepto de las iglesias evangélicas y que hoy en día se predica como Lucifer. Entonces, son errores de traducción y de interpretación. Por eso me inclino más a la versión original del hebreo. ¿Por qué? Porque allí no hay realmente una alteración del texto. Y por eso es que crearon un ser cósmico donde no lo hay, como en Isaías 14:12.
Recuerde que estudiamos que en Isaías 14 la palabra lucero no se refiere a un ser cósmico o un ángel, sino que el profeta le aplicó al rey Sargón II, rey de Babilonia, le aplicó el término lucero, hijo de la mañana. ¿Por qué? Porque en Babilonia se le llamaba lucero al planeta Venus. Se le llamaba hijo de la mañana al rey que resplandecía por ser el presidente de la nación. Y también en Ezequiel 28:14 se aplica el término adjetivo de querubín, se aplica a Tobaal II, rey de la isla más rica de todos los mares de Sidón, que fue la isla de Tiro. Entonces, las religiones usaron al cósmico para asustar y dominar a los débiles. Por eso la religión católica usó por muchos años, y bueno, hasta hoy todavía la puede usar, el término diablo para asustar a los débiles. Se te va a meter el diablo. Y los padres católicos, yo recuerdo en mi familia era así: acuéstate temprano, si no se te mete Satanás, me decía mi abuela. Y claro, pues a quién quiere que se le meta el diablo, entonces vamos a dormir temprano. Entonces, ¿qué sucede? Que empezaron a aplicarnos, y por eso es que el chip hoy en día es eso. Por eso enseño y creo que el verdadero problema del ser humano está en el alma, está en la mente, está en las emociones. Por eso es que el ser humano maneja en las emociones del alma emociones infelices como el odio, como el resentimiento, como la amargura, como la depresión, como la tristeza, como la ira, sí, como el rencor. O sea que el problema del ser humano es almático, y por eso es que hay solución a los problemas del alma, y por eso enseñamos que cuando uno aprende a educar desde el espíritu al alma, uno con la palabra puede espiritualizar el alma, no mundanalizar el alma. Entonces, el invento del subterfugio en las religiones politeístas no necesitan a un cósmico, debido a que en las religiones politeístas tienen muchos dioses. Entonces ellos dicen, en las religiones politeístas dicen, ¿de qué diablo nos estás hablando? No necesitamos al diablo aquí, porque aquí tenemos muchos dioses. En el cristianismo católico y evangélico, entonces tiene que existir un cósmico como el subterfugio que explique el mal. Y vamos a estudiar en las próximas conferencias, amados, vamos a estudiar algo muy interesante: el origen del mal, el causador del mal, por qué el mal existe y cuál es la solución al problema del mal. Esos 4 puntos los vamos a estudiar a través de la palabra del Señor, para que usted y yo aprendamos a explicar el mal que existe hoy en la tierra. Entonces, muchos predicadores dicen que si no hay diablo, no hay Dios. Es un disparate. ¿Por qué? Porque vemos que aún en los mismos cultos, ¿sí?, el diablo está presente donde está Dios. No, en un culto no tiene por qué estar el diablo. Dios tiene que ser honrado desde que comienza el culto hasta que termine el culto. ¿Por qué metemos al diablo? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que meter a un diablo cuando realmente el culto es para la gloria y para la adoración exclusiva de Dios? Entonces vemos en el iglesismo a Dios diablo como una pareja rival e inseparable en constante guerra espiritual. De ahí la mucha liberación de demonios en los eventos y también en los cultos. Entonces, terminemos diciendo, ¿qué es el diablo? Es el hombre haciendo lo mal. Por eso es que si una persona mata a otra persona, ¿a quién? Y lo atrapa la policía, ¿a quién llevan ante el tribunal del juez? El homicida podía decir, no, es que fue el diablo el que lo mató. Y entonces el juez puede decir, tráeme al diablo. ¿Y a cuál diablo vas a traer si tú fuiste el homicida? Por eso es que traen al homicida y el juez juzga al homicida y lo mete a la cárcel. Y por eso es que hoy en día en el pueblo cristiano le echan toda la culpa de su pecado y su tentación a un diablo, cuando tiene que responsabilizarse el hombre, que es la programación de su corazón. Mire, amado,
¿Por qué creen ustedes que en Génesis capítulo 6, versículo 5, hubo el diluvio para la raza humana que la Biblia llama los antediluvianos? Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha, que continuamente maquinaban el mal. Y por eso es que Dios levantó a Noé como pregonero de justicia en medio de esa generación, siendo Noé el único que halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué hubo juicio? ¿Por qué hubo diluvio? ¿Por qué dice la Biblia que toda carne murió en el diluvio? Porque se estaba juzgando a generaciones de maldad. No se estaba juzgando a un cósmico, se estaba juzgando a hombres que cometieron el mal. Entonces, el único diablo debajo del sol es lo que en el hebreo se conoce como el Yetzer Hará, que es la función del hombre haciendo la maldad. Entonces, Dios no tiene antagónico con un diablo cósmico. ¿De dónde surgió entonces el diablo cósmico? De los libros apócrifos, como del libro de Enoc. Déjeme decirle algo. Enoc fue un hombre en la Biblia que caminó rectamente con Dios y Dios lo traspuso. Pero hay dos detalles de Enoc. Enoc nunca escribió ningún libro. Y número dos, Enoc nunca fue profeta. Fue un hombre que amó y caminó con Dios y Dios lo transportó y Dios se lo llevó. Pero los judíos escribieron sobre los apócrifos del libro de Enoc. Yo he leído, hay 3 libros apócrifos que no son inspirados por Dios, sino que son apócrifos, los 3 libros de Enoc. Yo los he leído. Y en uno de ellos, en el libro apócrifo de Enoc, influido del concepto de los mitos de Babilonia, entre los combates entre el bien y el mal, le voy a explicar algo, déjeme parar aquí. En aquellos tiempos primitivos, el conocimiento era muy corto, muy pequeño, no había tanto conocimiento ampliado ni tanta revelación. Entonces, en aquellos tiempos, los imperios como los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, los egipcios, Israel, ellos miraban lo que se llamaba las divinidades, la pelea de las divinidades. Pero mire de dónde sacan las peleas de las divinidades. Ellos observaban el día y la noche. Y cuando en la noche habían truenos, relámpagos, centellas, lluvia cayendo sobre los poblados y los pueblos, en aquellos tiempos se decían, las divinidades están iracundas. Ofrezcámosle niños al fuego, mujeres al fuego para calmar la furia de la noche de la divinidad negra que está combatiendo con la divinidad de la luz que le llaman día. Pero no habían divinidades. Era que el agua, el aguacero, la tormenta caía de noche o caía de día, y a esas tormentas con relámpagos, truenos y centella, ellos interpretaban que los dioses o las divinidades estaban enojadas. Entonces de ahí empezaron a construir el mal y el bien, la batalla entre el mal y el bien. Y ellos decían que la existencia del mal vino del arcángel Semijasas, del arcángel Azazel, del arcángel Belial, de Mastemas, de Satanael y de Sanmael. Y estos arcángeles, usted los tiene en la cultura hebrea. Los hebreos, el pueblo de Israel, es el pueblo que más cree en los ángeles de todos los pueblos de la tierra. Y ellos, por ejemplo, dicen que el arcángel más poderoso que tiene la jerarquía de los arcángeles se llama Metatron, el arcángel Metatron. Un día le voy a compartir sobre la creencia del arcángel Metatron. Es más, los judíos creen que el arcángel Miguel es Metatron y que el ángel de Jehová que nos habla el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea es Metatron. Pero cuando lo estudiamos, les voy a explicar que el significado hebreo de Metatron. Entonces, el hombre es el único responsable de sus propias diabluras y de sus propias maldades. Por eso es que el hombre es juzgado por sus propios actos.
porque del corazón salen sus actos, se programan. Entonces, en resumidas cuentas, el hombre es diablo haciendo lo malo, perjudicando a otro hombre. Es un rey en operación de tinieblas. Cuando un alcalde se levanta contra el evangelio, es un diablo. Cuando un presidente se levanta contra el evangelio, es un diablo. Cuando un hombre se levanta contra la luz, es un diablo. Se le aplica el epíteto diablo, como dije en la conferencia, como Jesús se lo aplicó a su discípulo Pedro. No que Pedro era el diablo, sino que tenía una actitud de oponerse y todo lo que se oponía le aplicaba la palabra diablo. Le voy a terminar con un ejemplo. Y recuerden que lo vimos en la conferencia. Recuerden que allá en Números 22, recuerden ustedes que Balac llamó al profeta Balaam y negoció con el profeta y le dijo, yo sé, profeta Balaam, que todo lo que tú maldigas queda maldito. Si dices maldición, wow, qué peligro. Eres profeta, queda maldito. Ve y maldíceme al pueblo de Israel, que es mi enemigo, dice Barak. Y dice la palabra que Dios le dijo a Balaam, no vayas a maldecir a mi pueblo porque yo lo he bendecido. Imagínate un profeta como Balaam contradiciendo la voz de Dios. Dios le dice, no vayas, pero sí, te lee toda la historia, el contexto dice que Balaam cogió su asno y caminó para ir arriba a la montaña porque abajo estaba el pueblo de Israel. Y si desde la montaña lo maldecía Israel, créame que hubiese quedado maldito. Pero ella llevaba la palabra de Dios, no lo maldiga, pero lo contradijo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que yendo en su asno, el asno frenó en seco en el camino. Y Balaam pullaba al asno o al burro y lo hacía mover y no se movía. Fue más inteligente el burro que Balaam. Y dice la palabra que el burro se puso en freno porque él vio, tremendo, al ángel del Señor ahí parado en el camino que estaba resistiendo a que Balaam siguiera avanzando para ir a la cima a maldecir al pueblo de Israel. Y dice la palabra, y el ángel se le opuso. Y cuando uno viene al hebreo, la palabra hebrea se llama Satán. El ángel del Señor no era el diablo, sino que la actitud de oponerse se aplica en la Biblia con la palabra diablo o Satán. Y el texto más abajo dice, y le resistió. Y Dios tuvo misericordia de Balaam y lo perdonó. ¿Por qué? Porque Balaam llevaba la intención de maldecir. A ese profeta que lleva la intención de maldecir se le llama diablo en la Biblia. Todo el que lleva la intención de calumniar, diablo. Todo el que lleva la intención de matar, diablo. Todo el que lleva la intención de ser enemigo, diablo. Todo el que lleva la intención de levantarse contra el evangelio se llama diablo. Conclusión, entonces, estamos hablando de que hemos respondido una pregunta. ¿Es el diablo una esencia, una descripción? Nosotros concluimos que es una descripción en un rol y función de antagónico, oposición, calumniador, resistidor, subversivo, rebelde y contrario. Bueno, mis amados, hemos concluido nuestra